Soy Carmelo Gómez, soy enfermero especialista en geriatría en la unidad de valoración geriátrica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca. Desde esta unidad pretendemos ayudar a las familias, a los propios mayores e incluso a los propios profesionales que les atienden a través de una serie de vídeos divulgativos que pretenden dar una serie de recomendaciones e incluso una serie de consejos terapéuticos, educar para la salud. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy relevante en relación a la prevención de problemas en las personas mayores y en concreto vamos a hablar de las caídas. Las caídas son uno de los motivos de empeoramiento de la salud de las personas mayores de una forma habitual. Normalmente pasan desapercibidas, todo el mundo se cae, todos nos caemos. La cuestión es que caerse rodeado de una serie de circunstancias son lo que va a definir realmente la caída como un problema en las personas mayores. Es una cuestión que no es nimia ni es algo baladí. En la región de Murcia, por ejemplo, las caídas son la segunda causa de muerte en personas mayores, con 79 casos en el año 2021, después de los suicidios, que eran 123 casos. En cualquier caso, como digo, además de las caídas, como hecho consumado, está algo que se nos olvida en numerosas ocasiones, como es el miedo a caerse. El tener miedo a caerse es un problema enorme, es un factor que hay que tener en cuenta. Por eso, hay que preguntar siempre a la persona, además de si se siente inestable cuando camina o bien cuando está de pie, también si tiene miedo a caerse. Por supuesto hay que preguntarle, la tercera pregunta, es si se ha caído en el último año, si usted se ha caído en el último año. ¿Cuántas veces? Y si hubieron consecuencias de tipo físico, si se lesionó y qué fue lo que se lesionó. Esa va a ser el primer filtro para saber cuándo tenemos que acudir al médico. Como decía al principio, las caídas van a ser como tal en geriatría, en personas mayores, un problema cuando se den en una serie de circunstancias, que nosotros hemos agrupado en 4 grandes factores. Uno de los grandes factores va a ser lo de riesgo comportamental, y ahí meteríamos, aunque luego lo vamos a desarrollar, el uso de los medicamentos, la ingesta incluso de alcohol. Además de eso nos vamos a encontrar con los riesgos de carácter biológico, que van a estar relacionadas con la fisiología del paciente, con el cuerpo, con los cambios que también sufre el cuerpo con la edad, que es en cualquier caso la edad, el sexo, ¿vale? Y luego nos vamos a encontrar con los factores de riesgo socioeconómico. Por supuesto, no es lo mismo una persona cuya vivienda se pueda adaptar o que deja margen para poder hacer algún tipo de adaptación o poder adquirir productos para facilitar la actividad de la vida diaria, que aquellas situaciones donde esto no es posible. Además de ello, vamos a tener en cuenta los factores de riesgo ambiental, en los que va a destacar pues esa adaptación del entorno, esa adaptación del medio en el cual la persona vive cada día o desempeña su labor cada día. Así que una de las primeras cosas que vamos a tener en cuenta va a ser, por lo que hemos dicho, si se ha caído 1 o 2 veces en el último año, sobre todo 2 veces y más sobre todo cuando ha habido alguna consecuencia. Hay que preguntarlo siempre y tener muy en cuenta que caerse no solamente es impactar en el suelo, sino que es una pérdida de equilibrio, que la persona al levantarse de la cama pierda el equilibrio y vuelva a caer sobre la cama y no sobre el suelo, no significa que no se haya caído. Se ha caído, realmente se ha caído, por eso hay que preguntarle si ha experimentado algún cambio en cierto tipo de situaciones. Y además tenemos que valorar, como hemos dicho, el miedo a caerse. El miedo a caerse es un factor importantísimo, que en geriatría se estudia mucho y hay estudios, hay evidencia científica muy interesante al respecto. ¿Qué va a ser un riesgo para el miedo a caerse? Pues ser mujer, también el vivir sola, puntuaciones bajas de algunos test y elevado riesgo de caídas, que es lo que vamos a detectar también nosotros con una serie de valoraciones. Además, es mayor este miedo en personas mayores de 80 años, que ya se han caído varias veces, que tienen menor capacidad funcional, que tienen que llevar algún tipo de bastón o muleta, incluso vida cama-sillón. La gente se sorprende cuando se cae de la cama una persona que no se mueve demasiado, se puede caer exactamente igual. También personas que toman cierto tipo de medicamentos, como pueden ser los antidepresivos, o también los hipnóticos. También cuando hay una disminución de la fuerza de los miembros inferiores, de las piernas,
veremos también un poquito más adelante eso cómo influye. Cuando hay alteraciones del equilibrio por distintos factores y por el mal uso o el uso disfuncional de prótesis, ortoprótesis relacionadas con los órganos de los sentidos, como pueden ser los audífonos, el mal uso de los audífonos. Si cree que tiene inestabilidad o miedo, tiene usted que acudir sí o sí a su centro de salud para hablar con su enfermera o hablar con su médico de familia. Probablemente haya que incorporar ayudas técnicas como pueden ser andadores o bastones. No cualquier andador ni tampoco cualquier bastón. Como podemos ver en la imagen, hay bastones que tienen adaptaciones muy concretas para mejorar el apoyo en el suelo. Siguiendo en esa línea, si ha tenido más de una caída y no se ha podido levantar del suelo, hay que tenerlo en cuenta también. Y eso probablemente sea una de las causas de derivación directa a una unidad de valoración geriátrica, porque aparece lo que nosotros llamamos en nuestro entorno especializado la fragilidad. Cuando uno ya no tiene fuerza para levantarse del suelo, es un problema añadido que tenemos que estudiar con más detenimiento, porque pueden haber otras cosas que lo acentúen o que hayan hecho que aparezca. El tercer factor que vamos a analizar como causa de la caída o que interfiere en el equilibrio y en la marcha de la persona va a ser los problemas de los órganos de los sentidos, que tenemos que valorarlo. Por ejemplo, revisar periódicamente la audición es algo que tenemos que hacer de una forma habitual. No le damos la importancia que tiene a la audición y eso hace que vayamos perdiendo agudeza auditiva, se vaya aumentando muchas veces el volumen del televisor, tengamos que acercarnos más a las personas para escucharlas mejor y no nos demos cuenta que lo que estamos teniendo es un problema de audición importante. Hay que insistir en que en estos casos también pueden aparecer tapones en el oído, que interfiere en el sonido. Esos tapones es tan fácil de detectar como que una enfermera o el médico lo explore de una forma rápida y fácil. Los tapones en los mayores son más probables que aparezcan que en personas no mayores, porque cambia la fisiología, cambia también la estructura de la cera de los oídos, tan importante para prevenir problemas como infecciones o que entren elementos extraños al oído. Por lo tanto, hay que hacer una revisión en el otorrino y además hay que valorar eso de una forma periódica. También hay que valorar la vista y los pies. La vista, ¿por qué? Porque tenemos catarata, puede haber degeneración macular, puede haber un montón de problemas en la vista que si lo vigila y lo controla, lo detecta a tiempo un oftalmólogo, le dará la solución, ya sea quirúrgica como no quirúrgica, la más adecuada y podrá adaptarse a los cambios necesarios. Los pies son un punto importantísimo en la prevención de las caídas. Los pies cambian con el tiempo, pero también interfieren muchas situaciones para que los pies cambien tanto de forma como de probabilidad de tener problemas, como puede ser el ser diabético, donde puede provocar pie de Charcot, que haya una malformación de las articulaciones o incluso el apoyo durante muchos años producido, o mejor dicho, el apoyo disfuncional, un mal apoyo producido durante muchos años por un uso inadecuado de zapatos que no era lo que correspondía o con zapatos con mucha horma, con mucho tacón, en el caso de las mujeres, etcétera, etcétera. Como podemos ver en esta imagen, aparecen muchas deformaciones en los pies que merecen ser valoradas y supervisadas por un podólogo. El podólogo no solo está para cortar las uñas, sino que es un profesional sanitario perfectamente cualificado para valorar todo este tipo de situaciones y poder prescribir, en el caso que así sea necesario, una plantilla o los cambios en los pies necesarios para aumentar el equilibrio y por lo tanto mejorar la marcha. El calzado es un punto fundamental. El calzado debe ser un calzado cerrado, ligero, que no sobresalga la planta de la suela del zapato, que sea transpirable, que permita caminar bien sin molestias. Un punto más, el cuarto factor sería la medicación. La medicación es algo que pasa muy desapercibida y que da lugar a muchos problemas de salud, en lo que nosotros llamamos accidentes relacionados con la ingesta de medicación. Cuando preguntamos a la consulta si toman medicación, cuánta medicación, muchos de los mayores toman más de 5 fármacos. Eso ya se entiende como un síndrome geriátrico que se llama polifarmacia. A mayor número de fármacos, mayor probabilidad de problemas producidos por la interacción de estos fármacos o incluso por el efecto sumatorio de unos con otros.
Por eso hay que hacer, entre otras muchas cosas, diferenciar bien y saber muy bien cuando el médico nos habla de la posología, que esto es cuando hay que tomarse los medicamentos. No es lo mismo tomarse un medicamento cada 8 horas que cada 6 horas o en la pauta de desayuno, comida, cena. Recuerden que desayunar, comer y cenar no siempre se hace cada cierto tiempo o cada cierta hora fija, sino que se hace de forma orientativa. Eso, si va a afectar a que si tomamos medicamentos de forma repetida durante el día, puede dar lugar que un medicamento que teníamos que tomarlo tantas veces en 24 horas, ahora lo tomemos en mucho menos tiempo, demos más problemas a la hora de eliminarlo y por lo tanto que haya más interacciones con otros medicamentos que se estén tomando. Además de ello, tenemos que usar mecanismos para prevenir la confusión entre diferentes medicamentos. Como podemos ver en la imagen, hay diferentes sistemas, como puede ser un pastillero semanal y también los hay de tipo diario. Recomendamos, por lo menos desde la unidad, el pastillero semanal, que también puede ser elaborado por su farmacia comunitaria, por el operario de la farmacia comunitaria, que le va a facilitar la tarea de repartir la medicación tal cual el médico se la ha prescrito según su receta electrónica. Además de ello, hay otras farmacias que incluso los fármacos los dan en una bolsita donde pone el tipo de fármaco, donde pone la hora concreta y va a permitir mucho la confusión entre un medicamento y otro. Nunca haga modificaciones del tratamiento prescrito por el facultativo por su cuenta. Si tiene dudas al respecto, consulte con su enfermera y consulte con su médico de atención primaria. Es el mejor profesional, son los mejores profesionales que le van a indicar la mejor forma de hacerlo. Un quinto punto para prevenir estas caídas: controlar los factores asociados a la salud general, como puede ser la tensión arterial. La tensión arterial es un punto que las personas mayores asocian exclusivamente a no tener la tensión alta, cuando realmente nos damos cuenta que hay cosas que pueden pasar en esa regulación de la tensión arterial. Es lo que en palabras técnicas nosotros llamamos hipotensión ortostática, que es el nombre técnico que le damos nosotros al hecho de levantarse, por ejemplo, rápido de la cama y marearse, tener sensación de mareo, lo cual puede dar lugar en numerosas ocasiones a una caída, al poco de levantarse de la cama o al mismo levantarse de la cama. Nuestra recomendación, si eso pasa, es primero consultarlo con el médico, por supuesto, pero mientras tanto y durante pasa la solución que se le pueda dar, lo que tenemos que hacer es, primero, incorporarnos, sentarnos en la cama, esperarnos unos minutitos, 3-4 minutos, después bajar los pies de la cama, bajar los pies, sentarnos en la cama y esperarnos otros 3 o 4 minutos. Posteriormente nos pondremos de pie, despacito, y ahí valoraremos si nos mareamos o no nos mareamos. Si nos mareamos nos volvemos a sentar y si no nos mareamos los 3 o 4 minutos ya nos ponemos a caminar. Pero sobre todo recordar que nunca debemos dejar de lado una superficie de apoyo que nos dé seguridad, como en este caso sería la cama. Importante regular la tensión, importante que vayan a su enfermera al menos una vez cada 6 meses, un año, a comprobar esa tensión arterial, a ver cómo la tiene. Por supuesto, un punto más a tener en cuenta será controlar su peso. Es importante mantener nuestro peso, a pesar de la edad, en los parámetros normales. El índice de masa corporal en una persona mayor de 65 años más o menos puede estar en función de entre 24 y 30, que es un índice que se saca en función de su altura y de su peso. No hay que confundir la redistribución del cuerpo con un mayor peso. Es decir, la distribución de la grasa corporal con la edad va a cambiar y a los hombres se le va a acumular más alrededor del abdomen, también en la parte lumbar, y en las mujeres, además del abdomen, también va a ser en los muslos y en parte de los glúteos. Eso no significa que estamos obesas, no de entrada. Tenemos que valorar punto por punto y antes de hacer cualquier modificación en nuestra dieta pensando en que estoy con más peso de lo que a mí me gustaría y quiero perder peso por mi cuenta, hay que consultar con el médico de familia o con nuestra enfermera. ¿Por qué? Porque hay otras patologías que puede estar usted sufriendo, como puede ser una diabetes o una hipertensión, un problema de colesterol o triglicéridos, de tiroides incluso, que podría afectarse por esos cambios de dieta que usted pueda hacer. Hay que evitar las pérdidas rápidas y severas de peso, recuérdelo siempre. Hay que evitar el ajuste de la dieta por nuestra cuenta y hay que intentar
incorporar más proteínas a nuestra dieta. Acompañando a este punto, a este factor, estaría otro mecanismo más, otro factor más para prevenir las caídas, como sería en este caso salir a caminar, hacer ejercicio aeróbico. Hay que hacer actividad física, pero incrementando hasta llegar a lo que sería el ejercicio físico. No es una cuestión solo de moverse en la casa, yo es que hago muchas veces, salgo, compro, no es eso. Hay que caminar al menos 150 minutos a la semana, en un ritmo más o menos que nos permita nuestro cuerpo, sobre todo si tenemos artrosis, artritis, dolores en las piernas, pero de tal forma que sea un ritmo constante. No nos vale salir a caminar media hora y detenerte cada 5 minutos a hablar con alguien, porque ahí ya estamos perdiendo efecto beneficioso. Por otro lado, vamos a tener en cuenta que ese ejercicio aeróbico es importante hacerlo, pero mucho más importante tener un objetivo y saber hacerlo bien. Desde atención primaria, por ejemplo, se está implantando ya en nuestra área el programa Otago, que nuestras compañeras de atención primaria están poco a poco desarrollando para hacer grupo en personas de mayores de 75 años con factor de riesgo de caída, que son personas que aunque no hayan tenido caída tienen factor de riesgo o que han tenido alguna caída puntual y que todavía podemos trabajarlo. La diferencia entre hacerlo ustedes solos o hacerlo a través de la enfermería es porque hay un factor asociado y necesita supervisión de cómo hacer ese ejercicio. Además de todo ello, tenemos que tener en cuenta que hay que incorporar ese ejercicio físico, ejercicios que promuevan la fuerza y la resistencia. Esto hace unos años era impensable, nos conformábamos con ir a caminar, pero ya sabemos que no es suficiente con ir a caminar. Tenemos que hacer ejercicios que promuevan la actividad del músculo. ¿Por qué? Porque si no nos movemos a ese nivel, vamos a perder más músculo de lo que deberíamos. Va a haber entonces una debilidad, sobre todo de las piernas. En general, en todos los músculos del cuerpo. Puede haber fatiga porque también los músculos del tórax se debilitan. También los del diafragma se debilitan. Por lo tanto, esa musculatura que va perdiendo masa va a dificultar, por ejemplo, toser, si nos ponemos enfermos, eliminar secreciones y, por supuesto, levantarse, por ejemplo, de una silla de una forma adecuada. Esa musculatura es la que va a hacer que mantengamos un buen equilibrio en el caso de que haya algún tropiezo leve o alguna pérdida de equilibrio porque, por ejemplo, vamos caminando por la calle y la baldosa de la calle se mueve un poquito. Esa musculatura se ejercerá con ejercicios, como digo, de fuerza y resistencia. Y para ello hay programas diferentes, tanto en la unidad de valoración geriátrica como en atención primaria, ya sea a través del programa Otago o la que la propia enfermera de referencia le podrá indicar. Otro punto más que tenemos que trabajar, el penúltimo ya, será la utilización de dispositivos adecuados que nos ayuden a mantener el equilibrio e incluso a promover la marcha. Como podemos ver en la imagen, hay bastones, también hay muletas específicas que nos van a ayudar a aumentar la superficie de equilibrio. Además de ello, hay una serie de elementos que vamos a utilizar para poder ayudarnos, además de todo esto. Entraremos entonces en el 10.º punto, que sería la adaptación del hogar, que combinado con esas adaptaciones físicas, en las cuales tenemos que hablar, por supuesto, del andador, que tanto miedo le da a las personas mayores, porque para muchos supone como si fuese un paso más de dependencia. Es como utilizar un andador para muchos mayores es como si fuese estar mucho peor, cuando no es así. Es un mecanismo de seguridad, es un mecanismo que le va a ayudar a caminar con más seguridad. Probablemente durante mucho tiempo no lo ha utilizado, ha dado lugar por miedo a caerse, a no levantarse de la silla, se ha debilitado la musculatura y ha entrado en un círculo vicioso donde ha empeorado mucho. Utilizar ese andador en numerosas ocasiones va a facilitar aumentar la seguridad, bajar un poquito ese miedo a caerse, aumentar a través del ejercicio físico de fuerza, resistencia, la musculatura de las piernas, también del tronco, y aumentar así la velocidad de la marcha y aumentar el equilibrio. Con el tiempo, quién sabe, probablemente ese andador, si todo va bien, podamos eliminarlo o bien disminuir su uso al exterior, por ejemplo. Para la prescripción de tanto de un bastón como una muleta como de un andador, deben de acudir
a su médico de familia, a su enfermera de familia o a los profesionales de la unidad de valoración geriátrica, que son los más indicados para decirle qué tipo de dispositivo es el que hay que utilizar. También recuerden que no en todos los sitios donde venden estos dispositivos saben realmente cómo se prescribe. Les recomendamos desde la unidad que vayan a lugares, a ortopedias autorizadas, donde hayan técnicos de ortoprótesis. No es una cuestión de vender aparatos por venderlos. La persona, el operario de ese lugar, le debe de asesorar en función de sus necesidades reales, no solamente de un producto, sino de la necesidad que se quiera solventar con ese mecanismo. El 10.º punto, que sería el de adaptación del entorno, ahí vamos a hablar, como le digo, de cosas tan importantes como aumentar la seguridad dentro del hogar. Para ello, como podemos ver en la imagen, vamos a hablar de adaptaciones, por ejemplo, en el baño, es un punto crítico. Para ello, en determinado momento, por esa debilidad de las piernas, a muchas personas les cuesta trabajo sentarse en el inodoro o incluso en el bidé. Hay mecanismos que permiten elevar la altura de estos sanitarios, pues para facilitar el sentarse y levantarse de ellos sin que haya un riesgo excesivo de caída. También hay otros mecanismos que se colocan al lado, se pueden colocar al lado, como asideros u otros dispositivos que permiten también levantarse a la persona o sentarse. La ducha, por supuesto, es un punto fundamental. Hay que evitar las duchas con mucho peldaño para entrar dentro. Por supuesto, la bañera no es el lugar. Hay que quitar las bañeras en la medida de lo posible, siempre que se pueda, y sustituirla por una ducha. Y a ser posible, en una solución de continuidad con el suelo que hay en el baño. Suelo que deberá ser antideslizante, con baldosa normal y corriente. Cuidado con las alfombras, en general en toda la casa, pero sobre todo en el baño. Esa alfombra que he utilizado muchas veces, incluso la propia ropa sucia, no es el mecanismo más adecuado, porque podemos tropezar e incluso se puede resbalar en un suelo húmedo. Es conveniente sustituirla por estos bloques que se suelen vender de piezas sueltas, como baldosas de plástico, o de ese polivinilo que venden en grandes superficies de ferretería, que se suelen colocar normalmente en esas duchas de piscina. Se puede utilizar en la salida de la ducha para poder apoyar con tranquilidad y que el agua caiga a través de ese mecanismo que vaya a parar al suelo sin que se resbale la persona en el pie. Es fácil de utilizarlo. Como se puede ver, hay mecanismos que nos van a servir para poder utilizar el baño de una forma segura, en este caso la ducha de una forma segura. Hay mecanismos para poder enjabonarnos la espalda y también los pies de una forma segura, como son las esponjas con mango, muy fáciles de utilizar. Por supuesto, utilizar sillas de baño para sentarse y no tener que estar todo el tiempo de pie, acompañados lógicamente de asideros, con duchas que sean de verdad de suelo antideslizante, y si no, colocarle mecanismos de antideslizante como esas pegatinas que se venden muchas veces en bazares, ¿no? Que se pueden utilizar perfectamente. Igualmente, se pueden utilizar para otro tipo de actividades otra serie de ayudas técnicas, como puede ser los calzadores, que nos van a ayudar a no tener que agacharnos, y también los mecanismos de ponernos medias y calcetines sin tener que agacharnos y por lo tanto no perder el equilibrio hacia adelante. Como se puede ver en la imagen, son fáciles de utilizar y accesibles. Probablemente muchos de ustedes no conozcan que existen. Esperamos que a partir de este momento ya vean como algo que se puede utilizar sin ningún tipo de dificultad. Dicho esto, recordarles siempre que es fundamental que el entorno sea seguro. Cuando vaya a colocar asideros, no solamente en la ducha, sino también en la habitación o incluso en el sillón, cerca del sillón de casa, del salón, deben de utilizarlos a su medida, a su altura, a lo largo que es su brazo. Para ello, debe de colocárselo gente que sepa de verdad lo que está haciendo. No vale que coloquen un asidero alrededor de la pared por cualquier manera. Además, tenemos que tener en cuenta que una vez hemos hecho todo esto, que son los factores para prevenir las posibles caídas, puede darse el caso de que nos caigamos de todas formas. Si eso ocurre, de verdad es una situación grave, pero tenemos que aprender también a enfrentarnos a ella. Si nos caemos y estamos delante o estamos mejor presentes delante de alguien que se ha caído, lo primero que vamos a hacer es no moverlo. Más todavía si vemos que en los pies, en la pierna,
hay una rotación o un movimiento que no es la normal, la que nosotros consideramos que no es la normal. Hay una desviación del eje, el pie va para un lado y el otro pie va para otro, o hay un alargamiento o un acortamiento del miembro. En ese caso siempre vamos a llamar al 112, a nuestros compañeros del 112. Son los más apropiados para valorar rápidamente cuál es la situación y en caso que lo consideren oportuno, trasladarlo al hospital para poder atenderlo lo más rápidamente posible. Es importante la rapidez en este caso. ¿Por qué? Porque una fractura, por ejemplo, de cadera puede dar lugar a una pérdida importante de sangre, pérdida que no vemos y que por eso la subestimamos, pero que por dentro puede estar causando mucho daño al paciente. No hay que levantarlo del suelo, no intentar levantar del suelo, es mucho más adecuado taparlos con una manta, sobre todo para no perder temperatura, para evitar la hipotermia. Y además de ello, intentar no movilizarlo encima del suelo, salvo causa de fuerza mayor, por ejemplo, que haya habido una pérdida de conciencia, que haya algún tipo de brecha, de corte, algo parecido. Además, esto no se puede hacer bien si no tenemos una buena actitud. Hay que tranquilizar a la persona. Es decir, estamos ahí, estamos para ayudarte, ya vamos a llamar 112, vamos a llamar 112, no estás sola, estoy contigo, tranquila. Las actitudes dramáticas en este caso, aunque son fáciles de entrar, lógico, hay que intentar controlárselo porque perjudica emocionalmente al paciente, que tanta necesidad tiene de que se aborde la situación con madurez y tranquilidad. En cualquier caso, recuerden, siempre que hay una unidad en la Arixaca con una consulta específica que trabajamos las caídas. Si están en este tipo de situación, no duden en comentarlo con su médico de familia y poder pedir, en caso que lo considere oportuno, la interconsulta a nuestro servicio, porque estaremos encantados de atenderles y ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Una vez dadas estas recomendaciones y estos consejos, esperamos que hayan sido de utilidad para poder prevenir el problema tan importante que hemos enunciado al principio. En cualquier caso, recuerden siempre que si tienen dudas o quieren ampliar la información sobre lo abordado, pueden dirigirse a su enfermera o al médico de atención primaria que le corresponda, o bien acudir a la consulta de geriatría y de enfermería geriátrica del Hospital Virgen de la Rixaca, lo cual se hace a través de la solicitud que hará su médico de familia, su médico de cabecera.